Buenas noches, hermanos. Siento un gran gozo en mi corazón de ver este hermoso jardín de María aquí en Medellín. De verdad, entendí por qué el Señor me decía que su madre había pedido un jardín y ese jardín es Colombia, y aquí ustedes son en su corazón, cada vez que hacen el rosario, son el jardín de María. Dios les bendiga. Quiero compartir este lindo regalo que Papá Dios me dio el 5 de mayo del 95. Viernes 4:30 llegamos a la Universidad Nacional, mi sobrino, mi esposo y yo. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en odontología. Estaba lloviendo muchísimo. De camino a la facultad de odontología nos cayó un rayo. Nos quedamos sin vida de inmediato, mi sobrino y yo. Saltábamos como cauchos, pasábamos corriente. Mi sobrino no se quemó su cuerpo, solo en el corazón le quedó la imagen del niño Jesús. Él tenía una cadena con la imagen del niño Jesús y le quedó marcadito en su corazón un huequito en el pie donde salió el rayo. Él, a pesar de ser tan joven y no haberse quemado más, no respondió cuando los médicos hicieron la reanimación. Mi sobrino murió. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo. Era una mujer muy vanidosa, gastaba grandes cantidades de dinero en buscar un cuerpo lindo, participaba en maratones de aeróbicos, me sentía orgullosísima de mis senos. El rayo carbonizó todo mi cuerpo, especialmente mis senos fueron los que peor quedaron carbonizados. Destapó las costillas, mi vientre, el rayo salió en las piernas, en la pierna derecha, carbonizó todo mi cuerpo. Esto que ven ustedes aquí es un verdadero milagro. Se quedaron sin carne mis piernas en las partes laterales y donde salió el rayo, el pie quedó totalmente carbonizado. Hígado, pulmones, riñones, ovarios también se quemaron gravemente. La electricidad no solo quema afuera, sino dentro, y para mí lo más grave fueron las quemaduras internas. A pesar de estar más grave que mi sobrino, Papá Dios me permitió regresar a mí. Cuando hicieron la reanimación, el Señor me permitió volver. Pero ¿saben? Como no tengo mucho tiempo, no me voy a alargar en muchas cosas, voy a hablarle lo más lindo. Perdónenme, hermanos, porque no hay palabras humanas para describir este momento. Cuando me cayó el rayo, me vi en un eterno presente, en una plenitud de amor, de gozo, de felicidad indescriptible. Era un amor tan grande, tan grande. Había un sol inmenso, blanco, indescriptible, una luz bellísima, y de esa luz bajaban torrentes de amor. Yo veía a toda la humanidad al mismo instante. Yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor tan grande. Pero solo mi hija fue la única que sintió ese amor. Cuando yo vi a toda la humanidad al mismo instante, ¿saben qué me impresionó? Yo podía ver al interior de las personas, no solo en su exterior, y ver cómo la humanidad se está llenando de tinieblas, la gente dando la espalda a Dios, egoístas, encerrados en sus pasiones, en sus egoísmos, y cómo la humanidad está tomando imagen y semejanza de la bestia. Cuando yo veía a toda la humanidad, se veían en medio de las tinieblas de todas las personas, unas personas que parecían como unas lámparas encendidas, iluminaban en ese mundo de tinieblas. Yo me di cuenta en esa sabiduría que había sobre mí, por encima de mi inteligencia,
que estas personas eran personas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar. Cuando yo voy subiendo en esa felicidad y en ese gozo, también fue un momento de comunión y de amor, de felicidad. Cuando veo a todas las personas que habían fallecido, vi a mis padres, a mis abuelos, a todo mi linaje. En ese instante me di cuenta qué tonta fui creyendo en la reencarnación. Me hice una esclava de la nueva era. Empecé un posgrado con el diablo desde los 13 años. Lectura de cartas, el tarot, y espiritismo, viajes astrales, meditación trascendental, bueno, toda esa cantidad de cosas. Y lo único que logró eso fue separarme del amor de Cristo. No me di cuenta, ese es un dulce veneno, porque es un dulce veneno que mató mi alma y no me di cuenta. Me separó del amor de Dios. No me di cuenta y ya lo último, estaba tan confundida con todos estos libros orientales, practicando todas estas cosas, que al final de mi vida estaba tan confundida que ya ni creía en Dios ni en el diablo. Yo decía que el diablo se lo habían inventado los curas, que el diablo no existía, que Dios tampoco, que si nos moríamos todo se acababa. Cuando yo veo a mi bisabuela y me doy cuenta que ella no estaba reencarnada cuando yo creía en esas cosas, allí estaba, me di cuenta, qué tonta fui. Pero como allá no hay tiempo, no hay espacio, todo es presente, yo lo cuento así, pero no es así, todo sucedió en un instante. Cuando me voy acercando a esta luz, me doy cuenta que esta luz es el corazón de Jesús. Cuando morimos, Jesús con gran amor se acerca, nos toma en sus brazos, por eso se ve ese túnel, con un amor inmenso nos acerca a su corazón. Cuando Él me acercó a su corazón, me di cuenta que estaba abierto, estaba herido, dos hermosos árboles vivos al lado y lado, y en el fondo de un jardín hermosísimo, un jardín con agua viva, con flores vivas. Yo quería entrar a ese jardín, en esa belleza, en esa hermosura indescriptible. Pero me doy cuenta que no voy a entrar. Todo sucedió al mismo instante. Mi esposo grita: Gloria, no sea cobarde, regrese. Los niños, Gloria. Qué grande es el sacramento del matrimonio. Cuando mi esposo grita y llora, atrae mi atención, y no porque estuviera enamorada. Le cuento, hicimos un matrimonio horrible, mi esposo y yo. Una mujer feminista casada con un machista. Dios afuera, ¿ustedes se imaginan? Una guerra de insultos, de ridiculizarse, de maltratarse con la palabra. Fue horrible lo que hicimos. ¿Cómo sería de terrible el matrimonio mío? Que poco antes de que a mí me cayera el rayo, yo decía: óigame, Bogotá, tan peligrosa que es, todos los días matan gente, y a un borracho desgraciado de estos nunca le pasa nada. Y qué vergüenza, se lo digo con vergüenza. Ahí estaba el matrimonio, pero cuando mi esposo llora, yo lo vi sangrando, lo vi llorando, a mí me devolvieron. En ese instante yo entiendo que no voy a entrar a ese jardín. Ahí entra quien está en gracia de Dios. Jesús grita de dolor con un grito desgarrador después de abrazarnos, cuando me separa de su corazón y me entrega a mi papá. Esa fue mi segunda experiencia. Tanto nos ama Jesús. Es tan grande su pasión por nosotros que respeta la libertad. Si en vida no me dejé transformar del amor de Dios, no acepté su misericordia, no quise que Él me diera la vida a través de los sacramentos, no quise vivir su palabra. Fui mujer feminista, abortista, defensora de la eutanasia, defensora de la unión entre homosexuales. Todas esas cosas eran las que yo defendía. En eternidad iba a estar sin Dios. Y este es un grito desgarrador que siente Jesús cuando, respetando nuestra libertad,
nos arranca del corazón. Y esta segunda experiencia la tengo. A mí me reaniman, yo entro a mi cuerpo convulsionó, me llevaron a cirugía al hospital, a la clínica San Pedro Claver, empezaron a raspar los tejidos quemados. En cirugía hago un segundo paro cardíaco. En ese segundo paro cardíaco, rápidamente los médicos me reaniman, pero yo empecé a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas con una mirada de odio, un odio aterrador. Yo que decía que el diablo no existía, qué terrible realidad, qué horror. Al principio busqué una explicación científica, estoy sin oxígeno, estoy alucinando, pero llegó de nuevo esa sabiduría y con horror me doy cuenta que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. ¿Saben por qué? Lo más astuto que hizo el diablo en mi vida, me sacó de la confesión sacramental. Cuando yo llegué a Bogotá, iba del Huila, pobres, aguantando hambre, se fueron mis padres. Yo llegué a Bogotá con una pasión inmensa por Cristo, un amor muy grande por María Santísima. Amaba, me encantaba ir a la Santa Eucaristía y tenía un dolor y una compasión por los más pobres que yo, un deseo de cambiar al mundo. Pero ¿saben qué tristeza? No necesité sino un año para dejarme arrastrar de la corriente. Tristemente, me encontré con un grupo de amigas y una niña en especial que se compadeció de mi manera de actuar y pensaba que me iba a hacer un favor sacándome de la fe. Y saben qué triste cuando a una joven le dicen que ser feliz es ser alcohólica, que esa es la felicidad de un joven. Yo era feliz y era hasta pobre y aguantábamos hambre, pero era feliz. Pero me dejé arrastrar de la corriente, el alcohol, el cigarrillo, estar escuchando música rock día y noche. Era pobre y mis amigas me regalaron, entre ellas, reunieron para que yo estuviera escuchando la música rock día y noche. Toda esa información que entraba a mi cerebro me iba llenando de espíritus inmundos, porque en esa época, toda esa música que yo escuchaba, la mayoría de esos jóvenes habían pactado con el diablo. Y toda esta cantidad de cosas que llegaron en un momento. Era una niña que amaba la virginidad, porque mi mamá me había hablado de las vestiduras virginales, de lo lindo que era estar desposada con Cristo a través de mi castidad, de mi pureza. ¿Saben? Cuando me encuentro niñas que ya se habían acostado con todo el mundo, al principio se acostaban por amor. El novio las usaba, se aprovechaba, se iban, lloraban un mes, otro novio a la cama, y así poco a poco este grupo de niñas se fueron degradando tanto que ya ni siquiera se acostaban por amor, sino simplemente por placer. Ellas me veían a mí como la oveja negra del grupo porque era virgen. Me llevaron a ver películas de pornografía. Cuando fui a ver películas de pornografía, ustedes no se imaginan toda la cantidad de espíritus inmundos, unas larvas horribles que saltan de esas películas, rompiendo las gracias sacramentales y de oración que yo tenía. Y cómo esos espíritus fueron entrando, se tomaron mi hipófisis, se fueron tomando mis hormonas, cómo empecé a tener una cantidad de imaginaciones, sueños eróticos, masturbaciones. Se abrió un mundo totalmente distinto en mi vida, un mundo que de pronto sí se me movía alguna hormona, pero la oración me tenía como muy en paz, mi cuerpo muy sometidito al Espíritu Santo. Pero entró todo este caos. 13 añitos y unos padres pobres luchando para tener esa niña en un colegio, para hacerle un mejor futuro. Me metieron a un colegio de niñas ricas y ellos muriendo casi de hambre, que para que yo tuviera un mejor futuro. Justo me encontré
con el colegio de las niñas que andaban en el amor libre, en toda esta cantidad de desorden. ¿Saben qué pasó con este grupo de niñas? Hasta en orgías andaban, totalmente desbocadas, tomando la juventud de una manera terriblemente loca. Me veían a mí como la oveja negra por ser virgen, me ridiculizaban, se burlaban de mi mamá porque mi mamá me hablaba de virginidad, decían que era que mi pobre mamá era bruta, que no había estudiado, que era montañera. ¡Oh! 13 años, y de esa niña no quedó nada. Brujería, adivinación, volarme del colegio y volverme, cuando llegó todo el pecado en mí, ¿saben qué? Algo gravísimo. Me distancié del amor de Dios por el pecado de idolatría. ¿Cuál idolatría? Cuando un amigo o una amiga viene y toma el puesto de Dios y uno abandona su fe, su amor y su relación personal con Dios por dejarse arrastrar del pecado. El pecado no viene solo, un pecado trae otro. Me volví mentirosa, grosera. Uy, mi mamá me empezó a caer re mal, groserísima con mi mamá. Pobrecita mi madre, esa mujer que me quería llevar por el camino del bien. ¿Y cómo la veía ella? Como una pobre mujer bruta, sin estudio. Ella decía blanco, yo decía negro. Armé una guerra en mi casa. 7 hermanos, todos amaban a mi mamá y la respetaban. ¿Saben quién era la única grosera que no le importaba que la castigaran? Era yo. Me volví una enemiga de mi madre y quise siempre cambiar a mi madre. 13 años caí en el pecado mortal, y no un pecado, toda esa cantidad de pecados se vinieron sobre mí. Cuando yo iba a cumplir 14 años, ¿saben qué me di cuenta? La gran mentira del diablo. El condón no servía para nada. En mi época, estoy hablando de mi época, no de ahorita, solo la gente rica traía condones de Europa o de Estados Unidos. Mis amigas usaban condón y parecían neumáticos de carro, gruesísimos. Y sin embargo, mi mejor amiga, que era la que tomaba la píldora, la que nos enseñó a usar el condón, la que hablaba de todas estas cosas, quedó esperando bebé. En mi época nadie hubiera pensado en matar a un hijo, eso era abominable. Pero la mamá de mi amiga, cuando se enteró que su hija estaba esperando, ¿saben qué hizo? Pagó una gran fortuna. Como la barriga de mi amiga ya estaba muy grande, su bebé, le abrieron la barriguita y le sacaron al nené. Se lo metieron en un frasco de vidrio transparente con una tapa roja y saben, ese líquido transparente. Cuando ella, mi amiga, me mostró a su bebé, yo grité. Jamás había visto algo tan aterrador. El bebé era un niño, se le veían las venitas, no tenía pelito, y cada vez que mi amiga se levantaba a vestirse, encontraba en el closet el frasco de su bebé. ¿Saben para qué pidió eso la mamá? Para que nunca más se le olvidara a mi amiga tomar las píldoras anticonceptivas. El aborto tiene la misión de volver bestia a la mujer, bestia, porque un animal no mata a su hijo en las entrañas. Más abajo, de santa, de esas mujeres santas, guerreras que luchaban por la salvación de su marido, por la santidad de sus hijos, nos pasó a ser bestias, porque no hay pecado más abominable que una mamá mate a su hijo en las entrañas. ¿Saben? Qué triste que llegó a mi colegio. ¿Cómo se vivió el trauma posaborto? LSD, marihuana, llega a mi colegio. Pero miren el poder de oración de una mamá santa como la mía. Mi madre era una mujer adoradora del Santísimo. Gracias a la oración, cuando el Señor me abrió el libro de mi vida, me mostró por qué, a pesar de levantarme en un mundo de aberraciones sexuales, de prostitución, de pornografía, yo fui mujer de un solo hombre, único novio que fue mi esposo después. Sí, pequé, pero no caí en toda esa cantidad de aberraciones
y de degradaciones de estas niñas pobrecitas. Un solo hombre, y el Señor me mostró el poder de la oración de tu madre. Nadie te amó ni te amará jamás como te amó tu mamá. Y cómo yo fui de irreverente y de grosera cuando mis amigas empezaron a consumir la marihuana, a consumir el LSD. ¿Por qué yo no caí ahí? La oración de mi madre. ¿Ustedes se imaginan aguantando hambre a los 13 años? Ellas me regalaban todo, ellas me regalaban el alcohol, me regalaban lo que yo necesitara, me regalaban la marihuana y me regalaban el LSD. Pero ¿saben qué fue lo triste de todo esto? De todo este terrible caminar de juventud. Qué triste cuando un joven dice que va a ser feliz y se vuelve un esclavo del alcohol, del vicio, de la depravación. Pues ¿saben qué impresionante y aterrador decisiones de juventud que me hicieron esclava de todo esto? Mis amigas, yo perdí mi identidad, perdí mi formación, odié a la iglesia, odiaba a mamá. Solo pensaba como pensaban ellas. Ellas decían, no nos confesamos con un hombre más malo que nosotras. Nosotras nos confesamos solitas. Nunca más, y ese fue el jaque mate del diablo en mi vida, nunca más me volví a confesar con un sacerdote. Yo decía que me confesaba solita, y qué vergüenza esa manera de dirigirme a Dios, hasta que al final terminé separada de Dios. Al final de mis años pensaba que lo único que valía era la inteligencia. ¿Saben por qué? Porque mi alma estaba putrefacta, llena de demonios. El pecado son criaturas y ellas entran a habitar dentro de nosotros. Cuando yo quedo en paro cardíaco y veo con horror que el pecado no es gratis, ¿saben? A mí me aterra, yo oro, yo clamo al Señor. La gente no muera en pecado mortal, porque es una realidad aterradora. El pecado no es gratis, el pecado tiene su paga. Ellos venían por mí. Yo salí aterrada, huyendo, atravesé las paredes del quirófano, entré en un montón de cárceles vivas, pasé de la luz a la oscuridad. Donde había mucha luz, estas personas ya iban a salir de esas cárceles, estaban bellísimas, sus vestidos blancos como el sol, lindas eran estas personas, estaban vestidas y sus vestiduras eran vivas, estaban vestidas del Cordero de Dios. Cuando ellas estuvieron vivas, cada vez que comían el cuerpo de Cristo, Cristo poco a poco fue vistiendo su alma con su carne, las fue cristificando. El Espíritu Santo fue tomando la voluntad de ellas y las unió poco a poco, las fue uniendo a la voluntad de Dios, las fue santificando. Qué lindas estas personas, ya estaban casi perfeccionadas en el amor de Dios, ya casi iban a salir. Cuando yo voy bajando, veo a mi madre vestida de sol, lindísima mi madre, con un fuego aquí grandísimo. Ella, cuando estaba en el Santísimo, decía que era arrebatada por el Señor y la metía dentro del corazón, a su jardín, que sentía un fuego muy grande en su corazón, que había encontrado la felicidad ahí en el sagrario. Yo pensaba que ella era loca, yo decía que se la fumaba verde, porque iba al Santísimo y quedaba así, con los brazos en cruz, quedaba en éxtasis. Yo decía, pobrecita, le patina el coco a mi mamá, no tiene estudio, no tiene plata, pues imagínese a qué vino. Simplemente a lidiar un hombre borracho, mujeriego, a que le ponga los cuernos por todos lados. Yo vi a mi madre, linda, pero no me pude quedar. Yo seguí descendiendo. A medida que descendía, las vestiduras de esas personas de más abajo eran horribles, unos abismos vivos. Ellas gritaban y se avergonzaban de sus vestidos. Tenían una sed que las quemaba. Todas daban alaridos gritando, con vergüenza. Todas tenían vergüenza de la respuesta que le dieron en vida al amor de Dios. Y el otro dolor
por las consecuencias de sus pecados. En ese eterno presente, ella ve en cada persona con la cual tuvieron que ver en su vida. ¿Y qué huella dejaron? La humillaron, la maltrataron, la destruyeron. ¿Qué hicieron en la vida de ellas? Jugaron con sus sentimientos, la sacaron del amor de Dios. Y ellas saben que les duele muchísimo, muchísimo. Les duele terriblemente todo el bien que venían a hacer y no hicieron, y el amor y la caridad que iban a dar y no dieron. Yo, cuando sigo bajando, llegué a unos pantanos. En esos pantanos las personas se contorsionaban, se quemaban dentro de esos pantanos. Me di cuenta que ahí estaban todas las personas, todas, que habían entregado su cuerpo a la prostitución, a las aberraciones, y gritaban con gran vergüenza: pecar contra el templo del Espíritu Santo es un gravísimo pecado. Por eso caen tan profundo, profundo, profundo en las partes casi bajas. Vi a mi padre allí gritando: el adulterio, el adulterio, el adulterio. Yo sentí un gran dolor cuando veo a mi papá gritando el adulterio. Allá no hay máscaras, el pecado se ve tal cual. Aquí Lucifer nos hace ver que el pecado no es pecado, sino un derecho, nos engaña, como una gran serpiente nos anestesia con su veneno. Allá el pecado se ve tal cual. Y me doy cuenta lo aterrador que es el pecado del adulterio. Yo, que le decía a mis amigas: no se dejen de sus maridos. Eso eran nuestras abuelas que se aguantaban. Si tu marido te pone los cachos, hay que ponerlo doble para que aprendan. Yo jamás fui capaz de ponerle los cachos a mi marido, pero mandaba a mis amigas a que le pusieran los cachos a sus maridos. Acabé tantos matrimonios, destruí tantos matrimonios de mis amigas, bien bobitas, ellas se dejaban guiar de mí, pobrecitas. ¿Saben? Cuando veo lo aterrador que es, entran 2 personas a la iglesia, salen 3. La tercera persona que vuelve esa pareja una trinidad, Cristo, el amor perfecto de Cristo, uniendo ese matrimonio. Cuando ellos consumen su amor en la cama sacramental, hay un fuego inmenso del Espíritu Santo y ya no son 3, una unidad. Los hijos nacen del amor de sus padres y del amor de Dios. Por eso, un pecado de adulterio primero va contra la Santísima Trinidad. Yo no le estoy poniendo los cachos primero a mi marido, a Cristo. Es con Cristo la infidelidad. Una mujer que mira a un hombre casado, no se lo está quitando a esa mujer. Se metió con Cristo, ha arrancado a ese hombre del corazón de Cristo. Es con él la infidelidad. Y saben, y después con la esposa o el esposo, que son una sola carne. Pero saben, al cielo clama justicia, que un niño o una niña se levanten sin su papá y sin su mamá. Es un gran pecado que se diga: yo tengo derecho a ser feliz y tengo una segunda oportunidad, y construyo la felicidad en la tristeza, en la soledad, en el dolor y en el vacío de unos hijos. Cada lágrima de un niño clama al cielo justicia. Cada oración de un niño pidiendo que su papá no se vaya, clama al cielo justicia. Es un gravísimo pecado delante de Dios que los niños no tengan su papá. Causa de homosexualismos, de suicidios, de soledades, de satanismo. Estos hogares destrozados. Va contra los 10 mandamientos del adulterio. No es una canita al aire, como decía mi papá o mis hermanos. Es un pecado terrible. Pudre, destruye a la familia humana como un cáncer. ¿Saben que una mujer tenga que ser cabeza de familia? Esto ha traído un caos terrible. Que el hombre haya dejado de ser el patriarca, el dueño de la bendición, a quien Dios Padre le dio un cayado de amor y de autoridad para dirigir su rebañito por la tierra, por la vida, pero con los ojos puestos en Dios.
Cuando el hombre no ha sido el patriarca, ustedes vieran cómo grita en la eternidad, cómo sufre. Cuando él entendió que someter a su marido, a su mujer, no es darle golpes, es amarla y entregar la vida por ella, consentirla. Y saben, el hombre machista responde gravemente a Dios, porque por tanto machismo terminó siendo esta la generación más perversa de todos los tiempos. Esta es la generación de todos los tiempos, donde la mujer tiene tantos derechos entre comillas, pero nos tienen trabajando como burras, perdónenme, trabajando, manteniendo los hijos, corriendo, y los hijos solos en manos del televisor, del computador, de los juegos de video. Y saben, cuando el hombre dejó de ser patriarca, todo se revolucionó. ¿Por qué? Porque cuando el hombre decidió no ser la autoridad y el amor de Dios Padre, el evangelizador de sus hijos, el que mantiene y protege su rebaño, el hombre de hoy en día no quiere ser hombre sino mujer y casarse con otro hombre y tener hijos adoptándolos. Y la mujer de hoy en día ya no quiere ser madre ni santa, sino vivir buscando un cuerpo lindo y matando a sus hijos en las entrañas. Esto ha dado a la generación más perversa, donde la sangre del inocente clama al cielo justicia y grita a la cantidad de millones y millones de bebés que se asesinan. Todo esto nace de los hogares destruidos, de los patriarcas que dejaron de ser autoridad y amor de Dios Padre. Cuando yo veo a mi padre gritando, cada vez que mis hermanos se emborrachaban, mi padre lloraba, porque ese fue el ejemplo de vida que ellos tuvieron. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, mi papá se quemaba y gritaba con un dolor impresionante. Yo no me pude quedar con mi papá porque yo seguía bajando, pero yo escuchaba a papá cuando decía: gracias, Señor, gracias a esos 38 años de oración de esa santa mujer que me diste por esposa, yo me salvé. Si yo me volví feminista fue porque nunca le perdoné a mi mamá que no le pusiera los cachos a mi papá. Yo le decía: no sea mensa, consígase otro, usted sí que es boba, déjelo. Y mi mamá decía: no, hija, yo estoy luchando y estoy orando y estoy clamando a Dios por la conversión de su papá, porque yo quiero ir al cielo, pero con su papá. Y mi mamá toda la vida oró por todos los hombres adúlteros. Cuando yo sigo bajando, llegué a una parte plana y eran unas tinieblas así densas, esas tinieblas queman. Cuando veo mi alma putrefacta, maloliente, esos pecados horribles, tanto cuidar mi cuerpo, tanto dinero gastado en ropa, en joyas y en perfúmenes y en todo, y ver mi alma, uy no, es aterradora, un alma en pecado mortal, es terriblemente aterradora. Si yo en este instante me acordara bien cómo era mi alma en pecado mortal, me moriría de terror. En su infinito amor, cuando Jesús me devolvió, veló mi inteligencia y mi entendimiento, de manera de que no, lo que yo digo solo es un poquito. Cuando yo llego a esa parte plana, se abrió una boca viva y un odio vivo me chupó y yo me fui de cabeza. Ustedes no se imaginan el horror que yo sentí cuando veo en el fondo de ese hueco una boca, otra boca, pero ella estaba cerrada. Yo sabía que si yo entraba ahí no me iba a quedar en ese hueco, sino que esa boca se iba a abrir, y si yo entraba ahí nunca más iba a volver. Pero San Miguel me sostiene de los pies. Mi cuerpo entró en ese horrible hueco y de inmediato saltaron sobre mí un montón de criaturas horribles, era aterrador, parecían sanguijuelas, me quemaban esas criaturas, el odio de esas criaturas me quemaban. Desesperada empecé a gritar: yo nunca he robado, yo nunca he matado, sáquenme de aquí, alguien se equivocó, sáquenme de aquí. Yo le daba mercado a los pobres,
saque muelas gratis a los necesitados. Y en ese desespero grito: almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a las almas del purgatorio, empecé a oír cómo rechinaban los dientes, cómo lloraban, cómo gemían, cómo gritaban. Millares y millares y millares de jóvenes, de personas, pero lo que más habían eran jóvenes, muchos jóvenes en ese hueco. Con dolor me doy cuenta que ahí estaban todas las personas que se habían suicidado, no los enfermos mentales, no, personas que renunciaron al don más hermoso de la vida, premeditadamente decidieron asesinarse, matarse, acabar con la vida. Yo en ese instante empecé a gritar desesperada: sáquenme de aquí, es que soy católica, sáquenme de aquí. Ahí ya no estaba hablando mal del Papa, no estaba criticando a los sacerdotes. ¿Cómo odiaba yo a la iglesia? A los sacerdotes les decía que eran unos depravados, a las religiosas decían que eran menopáusicas, que no habían conseguido marido, a las personas de oración yo decía que eran veladillo, chupacamándulas, viejas amargadas, malaclases. Bueno, eso, tenía una lengua vipelina. Pero en ese instante, cuando grito que soy católica, vi unas escaleritas encima del hueco. En el primer escalón vi a mi papá con poquita luz. 4 escalones más arriba vi a mi mamá. Ellos estaban allí porque le estaban dando cuentas a Dios por mí, por el hogar que me dieron, por el ejemplo de vida que me dieron, por la formación, por la evangelización. Y me di cuenta que el juicio más duro es para el hombre. Al hombre se le exige más. Y saben, si ese hombre no ha sido el patriarca, es cómo sufren. Cuando mi papá me vio en ese hueco, ¿saben? Cuando mi padre me vio en ese hueco, puso sus manos aquí y gritó con un dolor y llorando, pero lloraba con un dolor: no, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no, Señor. Usted no se imagina lo doloroso que es uno ver a su hijo allá de cabeza en un hueco de esos y darse cuenta que uno no fue capaz de darle un hogar santo, un hogar donde se sintieran en paz, donde se sintieran amados, donde fueran formados en el evangelio. Ustedes no se imaginan el dolor de mi padre. Mi mamá no lloraba, mi mamá nada le quitaba la paz de su rostro, porque ella amó muchísimo, se entregó con pasión por nosotros, luchó para que fuéramos santos. Y mi madre oraba, miraba arriba, no lloraba y me miraba ahí. Cuando yo me doy cuenta que ellos le están respondiendo a Dios por el hogar que me dieron, grité de nuevo: sáquenme de aquí, soy católica, yo no tengo por qué estar aquí. En ese instante se escuchó una voz dulce, hermosa y todo lo llena de paz. Y esta voz me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué? No sabía, yo solo sabía que eran 10. Y inmediatamente digo: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Era el único que me sabía. Y esta hermosa voz me dice: muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité: yo sí, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras se me cayeron, la hipocresía, la falsedad, todo se cayó. Mi corazón quedó abierto al desnudo. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios.
esta idolatría que te sometió, el dinero. Y yo grité, ¿cuál dinero? Si dejé muchas culebras allá en la tierra. Hasta ahí hablé, porque me abrieron el libro de mi vida. Miren, es tanto el amor de Dios, es tanta la pasión que tiene por todos y cada uno de nosotros, que a todos nos tiene un libro, el libro de la vida. ¿Qué es lo lindo del libro de la vida? No mis pecados, porque ya les he contado unos cuantos. Lo lindo del libro de la vida es que a pesar de mis pecados, Jesús me buscó con una pasión, me rogó, envió sacerdotes, jóvenes que entregaron su vida al reinos, religiosas que se entregaron por entero a Dios para que yo volviera a Dios. No quise escuchar ni a sus sacerdotes ni a sus religiosas. Cuando no quise escuchar a nadie, Él me gritó y me rogó hasta el último instante de mi vida para que yo volviera. Pero como era tan soberbia, ustedes saben que la mujer feminista es el tope de la soberbia, y fuera de eso atea, pues ustedes se imaginan. No quise escuchar al Señor, pero lo lindo, ver a Jesús rogándonos y buscándonos, le da una vergüenza de la respuesta que le da el amor de Dios. Vi toda mi vida en un instante, no le puedo hablar por mandamientos. Vi mi vida desde la fecundación hasta el último instante de mi vida, pero todo el tiempo, no así como yo lo cuento. Cuando se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, hubo una explosión inmensa. El vientre de mamá se iluminó con mi alma adulta. Hasta ahora se estaban dividiendo las células biológicas. Yo ya hablaba con Dios. Dios se gozaba de mí. ¿Han visto a los bebés recién nacidos esas carcajadas que sueltan y nos dicen, ¿están hablando con Dios? Sí. Desde la fecundación hasta que tuve uso de razón, el Señor hablaba conmigo y me gozaba de Él. Cuando mis padres me bautizaron, cuando el sacerdote pone la cruz aquí, ¿saben quién la pone? Papá Dios desciende una nube como un fuego blanco y Él nos pone en las manos del sacerdote, nos pone una cruz de fuego blanco. El bautizado tiene una cruz de fuego blanco aquí. Hijo de Dios, pagado a precio de sangre, la sangre de su Hijo. El Espíritu Santo tomó mi espíritu, y eso rápidamente les cuento porque no alcanzo a profundizar del bautizo. Me hundió en el corazón de Cristo. Cuando yo entré en el corazón de Cristo, entré al fondo y salí como si fuera una explosión de luz del corazón de Él pegada, y mi alma quedó vestida de un blanco hermoso. Mi alma estaba llena de agua viva, el amor de Dios. Cuando yo empecé a pecar, ese vestido blanco se fue manchando como un perro dálmata. Un pecado chiquito abre para uno más grande. Una mentira pequeña abre para uno más grande. Miren, tan tremendo, nada más por dar un ejemplo, cómo empezó cuando ya tuve uso de conciencia y sabía qué era bueno y qué era malo. Mi madre dice, no juegue ahí porque rompe el jarrón. Me puse a jugar y ¡pum!, lo rompí. Mi madre llega con el boninillo en la mano, ¿qué pasó aquí? Y yo mismo miro a mi hermano y le digo, mi hermanito, por Cristo lindo, le juro que mi hermanito ha roto ese jarrón. En una sola acción, mire cuántos pecados en un solo instante. ¿Y saben por qué? Porque se estaba manifestando un pecado más terrible que la mentira, que el engaño, todo. ¿Saben? La soberbia. Y a medida que yo fui pecando, iba perdiendo el amor a Dios, iba buscando a Dios como si fuera mi cajero automático. Es un terrible pecado. Al amor de Dios, que uno no lo busque como el amor, para darle gracias, para apasionarse con Él, para orar y hablar con Él. No, yo pequé gravemente cuando ya empecé a tener conciencia, porque empecé, a medida que pecaba, buscaba a Dios como a mi cajero automático. Deme dinero, deme prosperidad. Cuando yo seguía pecando, también perdí el amor al prójimo. Ya no me dolían los pobres, ya no me dolían los sufrientes, no me dolían los enfermos. Estaba en pecado mortal, pero mi alma volvió a quedar limpia como la nieve en mi primera confesión. Cuando yo me fui a confesar,
del corazón del sacerdote, herido de amor, porque el sacerdote no es un hombre cualquiera, es un don de Dios. Se lo regala desde la eternidad. No hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. Papá Dios hiere el corazón del sacerdote y le hace esa herida con el Espíritu Santo en el mismo sitio donde está abierto el corazón de Cristo. Este joven que decide entregarle la vida a Jesús, en la ordenación, la herida de su corazón se une con la herida del corazón de Jesucristo y quedan en un solo corazón. A través del corazón del sacerdote se derrama de la vida de los sacramentos, la vida de la gracia para la humanidad, para todos nosotros. Cuando yo me confesé, del corazón del sacerdote salió Jesús sangrando, arrancó todas esas criaturas porque Él vio mi corazón. Jesús sabe ver el corazón, sabe ver cuando hay una verdadera preparación para la confesión, cuando hay un verdadero dolor de haber pecado y un verdadero propósito de enmienda. Si yo hago una confesión a la carrera y no he preparado mi corazón, estoy cometiendo sacrilegio. Si yo no digo todos los pecados y digo que los olvidados, estoy cometiendo sacrilegio, y eso es un gravísimo pecado contra el primer mandamiento. Pero yo hice unas muy buenas confesiones desde mi primera confesión hasta los 13 años. Y saben, Jesús lavó mi alma y me quedó limpia, sacó todas esas criaturas. El ángel de la guarda estaba feliz, en el cielo estaban de fiesta. Cuando yo me fui a confesar, cuando mi alma estaba limpia como la nieve, en el momento en que el sacerdote dice: por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados quedan perdonados, en ese instante mi alma había sido arrebatada delante del trono de la misericordia de Dios. Yo estaba aquí, a la derecha estaba Jesús, a la izquierda estaba el diablo. Jesús arrancó el pagaré que yo le había firmado al diablo y gritó con un amor inmenso: es mía, he pagado con mi sangre. Miren, el sacramento de la confesión es toda una ternura de un Jesús enamorado, uno en pecado, haciendo todo lo terrible, y Él rogándonos para lavarnos en su sangre. Pero Él no obliga. Y saben, cuando yo recibí el cuerpo de Cristo, en el momento, es muy linda la Eucaristía, es hermosísimo, la plenitud, lo gran, todo lo santo. No hay palabras que digan lo grande que es la Eucaristía. Pero voy a resumir solo el pedacito. Cuando el sacerdote está imponiendo las manos sobre la Eucaristía, hay una explosión del Espíritu Santo y el cielo y la tierra se van acercando. Y al diablo le va quedando menos tiempo, menos y menos tiempo. Está así, poquitico, pero en el tiempo de Dios, que no sabemos cuánto es en el tiempo de nosotros. Un día se unirá el cielo y la tierra y todo el mal, todo desaparecerá de nosotros. Seremos por fin libres de la muerte, de la enfermedad, del pecado, totalmente perfeccionados en Cristo. Esto sucede en una Eucaristía, hermanos. No solo es para nosotros, hasta el último rincón de la creación recibe de esa gracia eucarística. Cuando el sacerdote dice: esta es mi carne, en ese instante Jesús está en la cruz. Nosotros hemos sido arrebatados por el Espíritu Santo al Calvario, el eterno sacrificio santo. Pero toda la humanidad, pasada, presente o futura, todos tenemos que pasar por el Calvario. Y esta es la Eucaristía. Cuando dicen: este es mi cuerpo, Jesús arranca un pedazo de su corazón y lo pone en la patena y llena el cáliz con su sangre, y los ángeles alaban a Dios y Papá Dios recibe la gloria. ¿Saben? Papá Dios llega como una nube inmensa en la Eucaristía, con los ángeles, con los santos, con la Virgen María. En el momento de la elevación, las almas del purgatorio calman la sed en ese instante. Lástima que sea tan rápido ese momento, porque hasta el mismo diablo se postra en ese instante, reconociendo que Jesús es el Señor. Cuando yo comí el cuerpo de Cristo, sentí una felicidad,
volví a restaurarme en el amor, un amor indescriptible. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entró a mi corazón, yo entré en el corazón de Él, en un solo corazón. El Espíritu Santo entró dentro de mí, hizo una explosión inmensa y mi alma se iluminó como un sol. Papá Dios ya no vio mi pecado, sino vio a su Santo Hijo dentro de mí. Y Papá Dios, Jesús y el Espíritu Santo estaban dentro de mí. Templos vivos de la Santísima Trinidad. Y esto sí que es una responsabilidad más grave, porque a quien más se le da, más se le exige. ¿Cómo que un templo vivo de la Santísima Trinidad pasa de lado en la pobreza, en el dolor, en la enfermedad y en el sufrimiento de los demás? A mí me preguntaron, ¿qué tesoros espirituales traes? Mis manos iban vacías. ¿De qué te sirvieron tus apartamentos? ¿Pudiste traer un ladrillo? Toda la vida te dedicaste a cuidar ladrillos. ¿Pudiste traerlos? ¿De qué te sirvió el culto a tu cuerpo? ¿Lo pudiste traer? Todo lo que tú tenías se te dio en bendición. Cuando yo tenía 16 años, presionada por mis amigas, más que por amor, tuve mi primer novio. Mis amigas me hablaban de cómo ya no quedaban embarazadas usando 2 condones. Y literalmente fui presionada por ellas para cumplir un juramento que yo había hecho de tener relaciones cuando estuviera enamorada. El terror comenzó cuando me doy cuenta que estoy esperando bebé. No vale la pena, jóvenes, no vale la pena, no vale la pena. 20 minutos de placer si al final vas a durar días y noches sin poder dormir, angustiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy esperando bebé. En esa angustia me moví yo. Y saben, cuando mi bebé estaba grande, empezó a moverse y yo empecé a amar a mi bebé, a amarlo muchísimo. Pero cuando mi novio me dice, hay que abortar, mi barriga estaba muy grande. Yo amaba a mi bebé, pero me faltó valentía. Y un día estaba en una clínica de abortos. Cuando me desperté de esa clínica, ¿cómo me odiaba? ¿Quién habla del trauma posaborto de una mujer? Estos gobiernos hijos de Lucifer que dicen que el aborto es un derecho. ¿Saben qué quieren ellos? Sangre, sangre. ¿Saben por qué? Porque el aborto es un sacrificio diabólico. Cada vez que se mata un bebé del infierno, salen unos ángeles caídos, se levantan con esa sangre inocente, se levantan unos sellos y salen los demonios más aterradores, los que trabajan aquí a la inteligencia del hombre, los que han vuelto el mundo así, en un caos. Solo termino con esto, hermanos. ¿Qué me mostró Jesús? Me mostró que mi bebé estaba grande, estaba todo formadito, y el médico cuando fue a sacarlo se dio cuenta que era muy grande. ¿Y saben qué hizo? Sin compasión, como en ese terrible ritual satánico que es un aborto, el sacerdote satánico que ofrece ese holocausto al diablo, tristemente es el médico, y él metió sin compasión sus pinzas buscando al bebé y le encontró una piernita y se la cortó. Cuando le cortó la pierna a mi bebé, él gritó tan duro, yo estaba anestesiada, el bebé no, y el bebé gritó tan duro que Jesús en la cruz gritó de dolor. Y saben, la sangre de mi bebé me dejó mi alma como un carbón. Y cuando digo negro es por poner una imagen, porque es aterradora una mujer que aborta. Salí del corazón de Jesús así, excomulgada. Mi novio quedó igual. El médico, mis amigas que me aconsejaron el aborto, esa sangre inocente manchó a todos los que tuvieron que ver con el aborto. Y saben, aquí en Colombia, cada vez que en el nombre de la República de Colombia matan un bebé, esa sangre inocente mancha a todos los habitantes de la nación, a todos. Eso no solo ella, a todos, porque nosotros elegimos, y en un país libre nadie hace nada, y católicos creyentes, nadie hace nada para que unos cuantos servidores de Lucifer nos hagan una nación maldita. Un pueblo con el aborto en sus leyes es una nación maldita que hace lo que Lucifer quiere. Hermanos, toca que vean el resto.
en la página web www.gloriapolo.com. Los amo en el amor del Señor. Oro todos los días por ustedes, porque quiero que ustedes y yo nos veamos en el cielo. ¿Quién como Dios? Bueno, le agradecemos a la doctora Gloria Polo que nos ha acompañado en esta noche. ¿Les gustó? Así que vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta noche. Pongámonos todos de rodillas. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, en esta noche te queremos agradecer por medio de la Santísima Virgen María este hermoso testimonio, Señor. Qué lindo que hayan personas que compartan su vida con nosotros, que hayan personas que nos hablen de lo que Dios ha hecho en ellas. Pero lo más importante en esta noche es que cada uno de nosotros salga con el corazón dispuesto a cambiar, a ser transformado por el amor que Dios nos tiene. Cada uno de nosotros a partir de hoy tiene un compromiso de verdaderamente cambiar, porque Dios nos ha mostrado, Dios se nos ha manifestado. Por eso tenemos ese compromiso, no solamente de cambiar, transformar nuestra vida, sino que además debemos demostrarle al mundo que vale la pena ser buenos, que vale la pena luchar por la santidad, que vale la pena ser coherentes con lo que nuestro Señor nos enseñó. Soy cristiano coherente y radical. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella, la omnipotencia suplicante, que nos ayude en esta noche, que nos ayude a proponer un cambio en nuestras vidas, pero que no se quede en un propósito, sino que verdaderamente llegue una obra, porque como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Señor Jesús, aquí estamos tus hijos. Ayúdanos, bendícenos y acompáñanos. Si se acaba el vino en tu vida hoy, Escucha, esta canción es para ti. tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, Si no sabes cómo orar, ahí tienes a tu madre. ahí está la Si Virgen cruz María. te pesa para caminar, si vemos que no vamos a ser capaz, ahí tienes ahí tenemos a tu nuestra madre. Si no hay Pentecostés en tu corazón, Si nuestro corazón no arde, ahí tienes a tu madre. todos juntos,
Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Fuerte, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Más fuerte, ahí tienes a tu Ahí madre. tienes a tu madre. Ahí 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 tienes a tu madre. Que se escuche fuerte. Ahí tienes a tu madre. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.